Tenemos una última hora importante, amigos de este diario, sobre el conflicto que hay abierto entre el Tribunal Constitucional y alguna audiencia provincial, en concreto la Audiencia Provincial de Sevilla, que quiere que la justicia europea, el Tribunal de Justicia Europeo, revise todo lo que tiene que ver con lo que hemos llamado el borrado de los ERE por el Tribunal Constitucional y el borrado parcial de la sentencia referida a los ERE en Andalucía y el indulto a los que fueran presidentes de Andalucía. La última hora es que la Fiscalía sale al rescate de Pumpido, este es el enfoque, y se opone a que los jueces lleven el caso ERE a Europa. Esto es lo último que conocemos, es decir, la Fiscalía enmienda la plana a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que pretendía que todo el tema de los ERE fuera revisado por el Tribunal de Justicia Europeo. Hugo Pereira, esto es algo que ya se podía incluso prever, porque según nos contaron también en este diario algunos expertos juristas, bueno, dijeron que todo podía tener su lógica, pero que procesalmente no era de recibo. Digamos que una audiencia provincial quisiera que el Tribunal Superior de Justicia Europeo resolviera o enmendara la plana al Tribunal Constitucional Español. Claro, a ver, es que aquí quizás a veces los deseos se confunden con las realidades, ¿no? Es un poco, yo creo que eso. A nivel jurídico, ciertamente, es diario de consulto, como tú estás diciendo, a juristas, ¿no? Y todos coinciden en que no tiene sentido, a nivel jurídico me refiero, no tiene sentido que una audiencia provincial, una audiencia de Sevilla en este caso, ¿no? Pues vaya a Europa a decir lo malo que es el Tribunal Constitucional nuestro. Es decir, Europa dirá, bueno, pues oye, pues arreglaros vosotros. Es lo que va a decir Europa, es decir, recorrido, y esto lo venimos avanzando aquí en Es Diario, recorrido, una cuestión prejudicial de una audiencia provincial a la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una cuestión prejudicial, por tanto, pues no tendrá recorrido ninguno. Con lo cual, a nivel jurídico no tiene sentido. A nivel jurídico yo creo que es coherente la posición incluso en este caso de la Fiscalía, diciendo que, por tanto, bueno, pues eso, que se opone a que se emita una cuestión prejudicial por parte de una audiencia contra el Tribunal Constitucional, ¿no? Contra el Tribunal de Pumpido. Eso es lo que marca la lógica judicial. Ahora bien, ¿qué marca la lógica humana, el sentido común? Hombre, pues que llegados a este punto en el que después de haber pasado la sentencia de los ERE por múltiples instancias judiciales y que finalmente fueran avaladas, las condenas, las sentencias fueran avaladas, insisto, en múltiples instancias judiciales y que de repente haya llegado al Tribunal Constitucional y, bueno, pues hubiera visto el Tribunal Constitucional como que de alguna forma se han ido en contra de los derechos fundamentales de los condenados y por tanto se llevó a cabo ese vaciamiento, como se dice, ¿no? Ese vaciamiento de la sentencia de los ERE, hombre, pues llegados a ese punto no estaría mal que la Unión Europea pues diera su opinión, ¿no? Y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues diera su opinión sobre si lo ve coherente con esa obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de perseguir la corrupción. Hay una obligación que rige a todos los Estados miembros y a todo el ordenamiento jurídico nacional de cada país miembro y es la obligación de perseguir la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, este es el argumento de la Audiencia de Sevilla, claro, lo que dice es, bueno, si tenemos esa obligación y hemos visto que de una condena que ha sido ratificada por múltiples instancias judiciales, de repente llega al Constitucional y se vacía prácticamente de contenido toda la sentencia de los ERE, pues hombre, dice, pues que dé su opinión a Europa y que dirima si se está persiguiendo correctamente o no la corrupción en España. Eso es lo que marca también un poco el sentido común. Pero insisto, a nivel de sentido judicial no tiene ninguno. Entonces, a nivel de sentido judicial no tiene sentido, valga la redundancia, que una audiencia pues vaya a Europa y decirle, oye, mira, es que es muy malo el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Eso es una cosa, el recorrido judicial que pueda tener, y otra cosa es el debate político que hay con toda la razón del mundo en torno a esa persona que estábamos viendo en la pantalla, a ese hombre Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, a este hombre. El debate político sobre si esta persona es una persona que reúne los requisitos para ser el presidente del Tribunal Constitucional y si es una persona que es independiente, aunque luego tenga su tendencia, pero independiente, o es una persona que está muy descaradamente al servicio de unos intereses políticos, en este caso al servicio de los intereses políticos del PSOE en general y del PSOE de Pedro Sánchez en particular, y los intereses de Pedro Sánchez. Esto es un debate político que es
súper legítimo, debatir, criticar el estado en el que se encuentra ahora el Tribunal Constitucional como un organismo de partido al servicio de los intereses de Sánchez. Bueno, para el tema de los ERE, pero también para el tema de la amnistía, para todo lo que pueda entorpecer esta resistencia numantina de Pedro Sánchez en el poder. Primero, lo que hay que destacar, como siempre decimos, es que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. O sea, el Tribunal Constitucional no es un órgano perteneciente al Poder Judicial, es un órgano independiente incluso del Poder Judicial, que se instauró, como en tantos países que tienen constitución y que son países democráticos, se instauró para que, en fin, digamos, los ciudadanos pues, puedan ser partícipes de la administración de justicia, ¿no? Que es el espíritu democrático por excelencia, al igual que inspira, por ejemplo, el tema de las acusaciones populares, ¿no? En las acusaciones populares, pues también se inspira, ¿no? en ese parámetro democrático para que los ciudadanos, en este caso españoles, participen también en la administración de justicia, ¿no? El Tribunal Constitucional está elegido, recordemos, sus miembros por las cámaras, ¿no? Por el Congreso, por el Senado, por parte del Gobierno. Es decir, entonces, bueno, pues es ese espíritu democrático el que inspira el que haya tribunales constitucionales, insisto, ajenos al Poder Judicial en los estados democráticos, en fin, los estados que tienen constitución y que se rigen por una ley fundamental, como es el caso de España. Ahora bien, claro, aquí hay un riesgo, y es que si no forma parte del Poder Judicial y es al final un órgano que al final es elegido, ¿no? De forma indirecta por los ciudadanos, porque es elegido sus miembros por parte de las cámaras, pues está el riesgo de que se politice. De que se politice porque es elegido literalmente por los políticos, por nuestros diputados, por los que claro, pero ahora diputados que están en las cámaras. El problema es siempre ha tenido una tendencia, dependiendo de las mayorías parlamentarias, siempre se ha inclinado hacia un lado, hacia otro, la composición del Tribunal Constitucional, igual que ocurre con todos los órganos que al final son elegidos por las cámaras, claro, como dice Hugo. Pero el debate ahora es si ahora esto lo hemos llevado a un extremo ya inadmisible desde el punto de vista político, cuando Conde Púmpido está haciendo cosas como lo de los ERE, por cierto, que fue muy criticado, ese borrado parcial de la sentencia, pero que al final acarreó el indulto de Chávez y de Griñán, o como pueda ser el tema de la amnistía, en el momento que lo resuelvan, que está ahí aparcado también en el Tribunal Constitucional, y todos estos temas tan polémicos que finalmente son las piedras de donde se sostiene, ¿no? el gobierno de Sánchez, ¿no? Ese es el debate. El principal objetivo del Tribunal Constitucional es velar para que las sentencias judiciales y los procedimientos judiciales pues amparen nuestros derechos fundamentales y no, por tanto, no se vulnere ningún tipo de derecho constitucional, ¿no? Como su propio nombre indica. Pero vuelvo a insistir, es un tribunal que está elegido por nuestros representantes, por los políticos, en ambas cámaras, en Senado y en Congreso, de todos los representantes, me refiero de todos los colores políticos. Entonces, cuando es elegido de forma indirecta por los ciudadanos y de forma directa por nuestros diputados y senadores, pues hombre, corre el riesgo, por tanto, de que se politice, como es lógico, ¿no? Si es elegido por los políticos, corre el riesgo de que se politice. Pero insisto, también es parte del espíritu democrático, ¿no? Es decir, la administración de justicia, pues en un país democrático, en España y en cualquier otro, está también participada por los ciudadanos, de forma, en este caso, como estamos en una democracia representativa, pues de forma indirecta por los ciudadanos. Yo entiendo el espíritu democrático, pero también entiendo que cuando algo es elegido por políticos, tiende a que hay un riesgo de politización, ni más ni menos. Queda claro, Hugo Pereira. Bueno, vamos a ver la noticia de última hora. Última hora, la Fiscalía sale al rescate de Conde Púmpido, es decir, del presidente del Tribunal Constitucional, y se opone a que los jueces lleven el caso ERE al Tribunal de Justicia Europeo. Esta es la última hora que tenemos. Es Diario, es noticia.